Hola, soy María Ángeles Fernández, soy psicóloga y detrás de la cámara está mi compañera Isabel Vidal, que también es psicóloga, y juntas os invitamos a conocer el proceso de los 5 dedos, porque ser feliz está en tu mano. El vídeo de hoy se titula ¿Cuál fue tu solución ante la incomprensión? Vimos en el vídeo pasado las posibles situaciones, vimos ejemplos de situaciones que pudieron llevar a que de niños, cuando os sentisteis tristes, asustados, enfadados, no recibierais la comprensión que necesitasteis en esos momentos. Vimos también cómo esas situaciones pueden haber llevado a que os creyerais cosas perjudiciales para vosotros, como por ejemplo las emociones son malas, o yo soy malo por sentir determinada emoción, o las emociones son peligrosas, no debo de tener miedo, no debo de sentir pena, está mal, etcétera, etcétera. Y cómo el creer esas cosas puede llevarnos a sufrir más miedo, más pena, más rabia, más culpa, es decir, más malestar, más sufrimiento. Para aliviar ese sufrimiento resultado de la incomprensión que recibimos de niños, para calmar ese malestar, los niños intentan hacer algo, intentan solucionarlo de alguna manera. Y a eso es a lo que Isabel y yo llamamos pseudosoluciones. Es aquello que por lo menos, aunque sea a corto plazo, sirvió para calmar esa angustia, ese malestar que sentimos cuando estábamos asustados, tristes o enfadados y no supieron ayudarnos. Ahí hay dos tendencias. A la hora de los niños encontrar la manera de calmar esa angustia, ese malestar, hay una tendencia que consiste en controlar, reprimir, en luchar contra esa emoción, ese miedo, esa pena, esa rabia, negándola, disimulando, haciendo como si no tuvieran ese miedo, o esforzándose continuamente por afrontarlo para demostrar que son valientes, o disimulando esa pena, luchando para que no vaya a más, haciendo como que no están tristes, o reprimiendo esa rabia y haciendo siempre como si no estuvieran enfadados, callando, tragando, aguantando, sin expresar ese enfado. Esta manera de funcionar es peligrosa. A corto plazo parece que funciona y por lo menos ahí no se sienten tan mal como se sentirían si lo expresaran, por defraudar a los padres, etcétera, etcétera. Pero a medio o largo plazo el problema es que esa manera de funcionar se automatiza y entonces esos niños, conforme se van haciendo mayores, continúan muchas veces durante toda su vida controlando, reprimiendo, disimulando, haciendo como si no sintieran esas emociones, avergonzándose de ellas, etcétera, etcétera. Y eso a veces, en muchas ocasiones, termina explotando. Y explota pues con problemas, nosotros en consulta vemos mucho, pues eso, vienen con problemas de ataques de pánico, ansiedad. Y es que es eso, se han pasado toda la vida luchando contra ese miedo y de alguna manera en algún momento pues explota. O depresión, o incluso enfermedades o problemas de relación con parejas o con amistades. Por ejemplo, en el caso de la rabia, pues toda la vida reprimiendo, aguantando, haciendo como si no se enfadaran, no enfadándose nunca, y luego de repente explotan y se enfadan muchísimo y reaccionan súper mal. Entonces, la meta es que vosotros os deis cuenta de si cuando erais pequeños y sentisteis miedo o pena o rabia,
os creísteis, como vimos en el vídeo anterior, que eso estaba mal, que era vergonzoso, que no deberíais de tener miedo, que no deberíais de tener rabia, y que os deis cuenta si aprendisteis a reprimirla, a negarla, si todavía a día de hoy, siendo adultos, seguís negando, reprimiendo, controlando, ¿no? O esforzándoos por lo menos para controlarla, esa emoción, sea la que sea. Porque, insisto, es probable que en algún momento pues eso pueda explotar, pueda estallar y podáis poneros muy malitos. Esta es una tendencia. En otros casos, cuando los niños, o durante el crecimiento en algún momento, por ejemplo, ya no pueden reprimir más o no saben cómo disimular o no pueden esforzarse más para que no salga esa emoción, la única manera que encuentran para poder llevarla es mediante la sedación. Es una manera de rendirse de alguna manera. En vez de luchar contra la emoción, pues se rinden y lo único que pueden hacer es intentar aliviar ese malestar de alguna manera. Y ahí entra todo el tema de las adicciones. Detrás de muchos problemas de drogas o muchos problemas de adicciones a los videojuegos hoy en día, con jóvenes, por ejemplo, detrás de muchos tipos de dependencias, a sustancias o actividades, etc., lo que hay es un sufrimiento emocional, una emoción que no se puede trabajar, expresar, que ese niño o ese adulto ya no ha encontrado la manera de solucionarla o calmarla, y lo único que se le ocurre es, por lo menos un ratito, mientras se evade, mientras está distraído, haciendo eso, lo que sea, incluso faena, incluso limpiar, lo que sea, trabajar mucho, lo que sea que le impida pensar o sentir ese dolor emocional que tiene por dentro. Y eso se puede convertir en una adicción. Dentro de cualquier tipo de adicción entran también lo que se llaman dependencias emocionales, porque también la manera de sentirnos un poquito mejor puede ser enganchándonos a otra persona. Detrás de muchos problemas de niños que no recibieron la comprensión que necesitaron está el que ese niño, conforme se hace mayor, esa niña, se pasa la vida buscando fuera, buscando a alguien que calme sus miedos, que calme sus penas, que le ayude cuando está sufriendo, pasándolo mal. Y eso puede llevar a que se enganche a cualquiera que, aunque sea puntualmente, aunque sea a corto plazo, le ayude a sentirse un poquito mejor. Entonces, esto os lo mostramos simplemente para que vayáis mirando, para que os vayáis dando cuenta de que es posible que en vuestro programa, cuando erais pequeños, aprendierais a creer no está bien sentir esto, es peligroso, que aprendierais a asustaros de vuestras propias emociones, que aprendierais a rechazarlas, a luchar contra ellas o a simplemente sedarlas. Lo que de niños se os ocurrió para manejar eso, probablemente observarlo, porque es posible que de adultos esté ocurriendo lo mismo y sigáis pensando lo mismo y sigáis sintiendo lo mismo y probablemente sigáis reaccionando de una manera muy parecida a la que encontrasteis de niños. Tener en cuenta que este tema es un tema muy amplio y hay muchísimas cosas muchos ejemplos de situaciones concretas en las que podríais haber aprendido a actuar de una manera determinada con el miedo, con la pena. Aquí simplemente os mostramos algunos ejemplos así generales. Todo esto que os estamos contando está quedando plasmado en un libro que más adelante ya os informaremos del título y de todo lo que haga falta, donde está todo más explicado, más detallado, con muchos más ejemplos, etc.
Y también estamos preparando una serie de cursos y talleres en los que podréis entrar a indagar un poquito más, de una manera más concreta, cuál es vuestro caso, y es más fácil que lo veáis, que os deis cuenta, porque toda esta primera parte de los vídeos va dirigida a que os deis cuenta, a que os conozcáis, a que vayáis comprendiéndoos. Y en la parte del cambio ya os contaremos y os enseñaremos qué hacer si esto es así. Hoy paramos aquí y esto os lo contamos porque ser feliz está en tu mano.